Nosotros tratamos de cuidarnos lo más que pudimos, ¿verdad? Cuando llegábamos a casa, él era bien cuidadoso, que se bañaba afuera, llegaba a almorzar a casa y tenía una mesita afuera y ahí le dejábamos la comida. Ella llegó a ser un gran ser humano por la forma en que hacía su trabajo y siempre estaba presta y servicial a los pacientes que le requerían y siento que trascendió, ¿verdad?, su función. ¿De qué nos sirve que nos digan héroes si al final no dan nada por nosotros? Solo es la palabra héroes. Somos mártires. Mi esposo y todo el personal de salud que ha muerto son mártires de este mal sistema de salud. A pesar de todo eso, nuestros compañeros de trabajo se siguen enfermando y siguen falleciendo. La legislatura anterior aprobó en el 2020 el decreto 723 para el otorgamiento de una compensación económica dirigida a familiares de profesionales y de trabajadores de la red pública de salud y del Seguro Social, que fallecieron a consecuencia del COVID-19 o sus complicaciones, sospechoso de COVID y de neumonías atípicas. La ley ordenó la creación de un fondo de compensación económica administrado por el Ministerio de Salud. Para que los familiares tuvieran acceso a la compensación económica, el MinSal debió elaborar un registro de los fallecidos 15 días después de la vigencia de la ley. Según los afectados, en un primer momento representantes del MinSal argumentaron desconocimiento de la ley y dejaron en manos de los familiares el buscar, crear y entregar la información para la creación del registro, lo que significa que deben seguir esperando para la entrega de un reconocimiento económico que debió concretarse hace mucho tiempo. Vivimos para servir en nuestra profesión, sí, ¿verdad? Vivimos para servir, pero no servimos para morir, o sea, no estamos trabajando para morir, estamos tratando para ayudar, pero ahora se ha transformado esto como en un riesgo, el hecho de ser personal de salud, porque estamos en la línea de fuego. O sea, cualquiera puede caer y sin la debida protección, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasó, ¿verdad? Pues yo les diría que de verdad les den el nombramiento de héroes a los fallecidos con el reconocimiento económico. Porque si bien es cierto, yo tengo trabajo y de alguna manera me ayudo, pero hay muchas personas sobrevivientes que no trabajan, que han quedado con hijos menores y que no tienen forma como salir adelante. Desde que inició la cuarentena obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, han muerto por COVID 227 profesionales y trabajadores de la salud, 46 médicos especialistas, 48 médicos generales, 43 de enfermería, 38 fallecimientos de otros profesionales de la salud, 49 de servicios generales y administrativos y 3 estudiantes de medicina. Nosotros estamos entre los primeros que han presentado mayor cantidad de fallecidos proporcional a la población que tiene, pero no somos los únicos, desgraciadamente, ¿verdad? El país lleva un grave subregistro en cuanto a fallecidos en general y en cuanto al número de personas contagiadas, y eso es difícil porque lo que se valora generalmente son las cifras oficiales, que es lo que publica el ministerio. El decreto que ordena otorgar la compensación económica por $30,000 solo cubre a las personas que fallecieron entre el 14 de marzo al 24 de julio de 2020. Sin embargo, el COVID ha arrebatado la vida a decenas de médicos y trabajadores de la salud que han dejado a sus familiares sumergidos en el dolor, pero también en una nueva realidad económica con múltiples implicaciones. También queremos no solo ayuda psicosocial, apoyo en becas para nuestros hijos, que no tenemos ya para darles, para seguir estudiando. La mayoría no tenemos.
que se haga un reconocimiento de un lugar como habíamos pensado nosotros, el parque que está frente a la rotonda, ¿verdad? Entre la rotonda y el hospital ex de maternidad, como un homenaje que se le haga a las personas, ¿verdad?, que fallecieron de salud. Y también debería de haber un sistema en el cual se le brinda atención, ya sea económica, emocional y de soporte emocional a las personas afectadas por X o Y situación que pudiera sobrevenir, como un desastre natural o una epidemia, una pandemia. Falta más organización, más compromiso, más responsabilidad y obviamente más empatía, ¿verdad? Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, quiero hacer un llamado al ministro de Salud, también a la Asamblea Legislativa, que se pongan la mano en el corazón, que tengan conciencia de lo que está pasando en este país, que no oculten la realidad. Necesitamos un real apoyo de parte de ustedes hacia todo el personal de salud que está vivo todavía, porque se están exponiendo su vida. Mis hijas, a raíz de esto, me hicieron prometerles que ya no me iba a exponer, porque si no ellas van a quedar huérfanas de papá y mamá. No quieren que me enferme, no quieren que me exponga, así que he volcado mi vida a otras áreas que no es la medicina. Además que me he visto obligada debido a mi situación emocional. No puedo seguir en esto debido a que no estoy bien emocionalmente. Laura Laínez de Rivas es médico cirujano, madre de 2 niñas, encabeza el movimiento de familiares fallecidos por COVID. Pero en ese momento sí fue una tristeza muy grande y profunda. Incluso yo me llegué a sentir un poquito mal, porque no me había sentido de esa forma como cuando falleció mi papá, ¿verdad? Pero mi esposa era el centro de nuestra familia, porque pues, si faltaba ella, era diferente la dinámica del hogar, ¿verdad? Y sí nos ha afectado y nos sigue afectando, porque no nos terminamos de equilibrar ni de ajustar en muchas cosas en el hogar, ¿verdad? Incluso tuve que abandonar mi casa por factores emocionales por mucho tiempo. José Rodolfo Cerritos, médico, ha quedado responsable de sus 3 hijos, continúa trabajando en un hospital en la primera línea de atención. En el caso de mi familia, pues sí fue algo grande, ¿verdad? El impacto fue grande, especialmente en el amor, ¿verdad? En la falta, el que él se haya ido, ¿verdad? Su ausencia. Y luego pues lo económico, ¿verdad? Las niñas dependían de él para estudiar en la universidad. Pero gracias a Dios ya estaban cerca de la mayor de salir, ¿verdad? Entonces se queda solo y mi hija menor, que está estudiando medicina, ¿verdad? Como siguiendo el ejemplo de él, ¿verdad? 2º año de medicina. Y pues eso nada más es lo que nos ha quedado, el esfuerzo que tenemos que hacer, que tengo que hacer yo por ella, ¿verdad? Para que puedan terminar su carrera. Larisa de Coto, médico, ha quedado de responsable de sus 2 hijas, trabaja en la atención de pacientes en una clínica comunal del ISS. El día que él falleció, mi esposo falleció al mediodía. Y yo en el seguro me moría del frío al mediodía. No sé si de las fiebres que tenía o qué. Pero de repente yo sentí un calor. Ay, amor, le dije, me veniste a calentar. Yo no sabía que él estaba enfermo, como le digo. Yo supe hasta después de que él falleció. Me viniste a calentarle. Gracias, le dije, gracias. Ay, sí, qué rico, bien calientito. Cuando lo quise abrazar, sentí como si alguien se levantó y no había nadie, porque en el lugar donde yo estaba, habían como 2 camas por la separación, ¿verdad? Habían 2 camas. Y no había nadie, ni siquiera la enfermera. Pero sí se despidió de mí.
Elizabeth de Mengíbar continúa trabajando en el área administrativa del MinSal. Ella debe hacer frente a las deudas que le heredó su esposo. Nosotros siempre lo dijimos, las decisiones han privado los objetivos políticos sobre la situación técnica. No hemos visto, digamos, el equipo de epidemiología o el equipo de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud dando opiniones técnicas y defendiendo las decisiones que se toman durante el desarrollo de esta pandemia. Eso es lo que esperábamos y eso es lo que se ha visto en otros países. El tema de la transparencia con las cifras es un tema también que lo hemos visto y que principalmente el ocultar o el alterar estas cifras tiene un objetivo político lejos de la ciencia. Él no solo era neurocirujano, él había estudiado un poco de psiquiatría y de neurología, y él era 3 médicos en uno. Y él, por eso lo buscaban tanto, él resolvía muchos problemas de esa índole, ¿verdad? Y también estaba en una organización donde ayudaba a los niños quemados, a los niños con problemas ortopédicos, apoyaba al Hospital Bloom en el segundo piso y nos íbamos a regalar juguetes a estos niños allá al hospital todos los años en Navidad. Él era un ser humano excepcional y lo pueden decir sus pacientes, él ayudaba a quien podía. Y yo sé que Dios lo tiene ya en su gloria, yo sé pero a nosotros aquí nos hace falta. Y pues ya casi cumplíamos los 49 años de casado. Él había planeado una boda nuevamente para cuando cumpliéramos 50 años. Te vas a vestir otra vez de novia y te voy a volver a escoger el vestido, me decía. Todos estos años pues hubo días tristes, días malos, días buenos, pero ahora que él ya no está, en mi mente se borraron todos los días malos y solo recuerdo los buenos, todas las cosas que me decía. Sueño con él y cuando despierto lo busco. Tuvimos un matrimonio que en estos tiempos es bien difícil, ¿verdad? Él me hizo feliz, me llenó como mujer, como esposa, fuimos amigos, fuimos los mejores amigos. Fue el mejor papá que pudo conseguir para mis hijas. Y yo estoy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de vivir con él y de haber sido la compañera hasta su muerte. Yo creo que fue un gran privilegio para mí y solo me queda esperar y un día estar a su lado. Mi consejo es que se unan a sus seres queridos y a las personas que están con ustedes desde siempre para salir adelante, y seguramente que lo lograrán, y principalmente pedir la ayuda a Dios para tener la fuerza y la serenidad y que se manifieste su misericordia para salir de una situación tan difícil como esta. Esperamos que los países en el mundo, incluyendo El Salvador, reconozcan a esta enfermedad como un riesgo laboral para el profesional de la salud y con base a eso le dé un apoyo permanente en el futuro a los familiares de estas personas fallecidas. Para nosotros es un tema de justicia, para nosotros es un tema de respeto en nuestro sector y que esperamos que el gobierno de El Salvador y todos los órganos del Estado cambien esa actitud y que se reconozcan el esfuerzo y el sacrificio que han hecho nuestros compañeros. Lloramos por los que nos dejaron, pero mientras les recordemos, seguirán vivos en nuestros corazones. A continuación, el editorial. Mi abuelo decía que hay 3 profesiones nobles. El profesor o la profesora porque nos da el pan de la educación. El campesino o campesina porque gracias a ellos comemos. Y los doctores y doctoras, los médicos porque velan por la salud, velan por nuestra vida.
Y tenía razón mi abuelo. La pandemia del COVID-19 nos demostró qué es lo más importante para la vida. Cuando se cerraron todas las actividades, solo se tenía que garantizar para la gente la salud y el saneamiento, la educación, el trabajo y la alimentación. Eso es lo indispensable para vivir. En los días más duros de la pandemia, aquellos en que colapsaron los hospitales, en que murió mucha gente querida, decíamos, el mundo debe cambiar después de la pandemia. No podemos volver a la normalidad de antes. Debemos garantizar para toda la gente un buen sistema de salud, agua potable, saneamiento, oportunidades de educación y de empleo. Se decía que los verdaderos héroes eran los del personal de salud, los que salvan la vida, los que dieron la suya propia por salvar la vida de otros. Se dijo que debíamos valorarlos mejor, de manera que se les pagara dignamente. Más de 200 profesionales de la salud han fallecido por causa del COVID-19. En medio de ese dolor que produjo la pandemia y que sigue produciendo, se habló maravillas. Hasta se aprobó un decreto para ayudar económicamente a los familiares de los trabajadores de la salud fallecidos. Cuando hay un fallecido de la PNC, hay programas para ayudar a los hijos que quedan huérfanos, lo cual es muy positivo. ¿Por qué no se cumple lo mismo para los médicos, para las enfermeras, para los empleados administrativos que dieron la vida por salvar la de otros? Para mí, más que llamarle héroes, estos hermanos y hermanas fueron grandes seres humanos que nos dieron la mayor muestra de amor por el prójimo, dar la vida por los demás. Es increíble que a más de 2 años de que nos sorprendiera esta pandemia, todavía no se reconozca la labor que hicieron y se ayude a las familias que han quedado desamparadas. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a su sección de la entrevista del programa Miradas. En esta ocasión conversamos con Fátima Alas. Ella es representante del Movimiento por la Salud, Dr. Salvador Allende. Ella es educadora para la salud. Licenciada Fátima Alas, bienvenida al programa Miradas. Muchas gracias y muchas gracias por visibilizar tan importante realidad que estamos viviendo como país en este programa. Muchas gracias. Primero, ¿cuál es la condición de los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud ante una pandemia que no da señales de llegar a su fin y que ha dejado pues a muchas familias ya enlutadas? ¿Cómo estamos en este momento? Desde el inicio de este año, de este mes de enero, el personal de salud, particularmente el del primer nivel de atención, se ha visto en la realidad de atender al menos 4 veces el flujo de pacientes que estaban atendiendo y en los famosos griparios. Todas las enfermedades relacionadas con procesos gripales y particularmente con el COVID. Aparte de esto, la situación de la infraestructura con la que cuentan para atender esta cantidad de flujo de pacientes es deficiente. En las unidades de salud, aún en los canopies, bajo el sol, ¿verdad? Con un calor impresionante, es en donde están atendiendo a las y los pacientes. Y por supuesto, junto con ello, estamos viendo la realidad nuevamente que lamentablemente están nuevamente el personal de salud padeciendo de esta enfermedad del COVID-19 y lamentablemente estamos nuevamente identificando también fallecimientos por esta enfermedad. Licenciada, ¿qué planes se están implementando para atender la sobredemanda de atención en pacientes? Y en cuanto al personal de salud, también sabemos que ya hay por lo menos un 45% del recurso humano de salud que está incapacitado producto de haberse contagiado del COVID. Es uno de los principales señalamientos que continuamos sosteniendo.
que desde el inicio de esta pandemia vemos una completa ausencia de planes de abordaje para la actual pandemia. Desde el inicio incluso hubieron momentos de contradicción de indicaciones o de indicaciones dadas de diferentes maneras en periodos cortos de tiempo. Vemos que hemos ido después de una primera ola, una segunda ola, estamos enfrentando en este momento una cuarta ola y no vemos lecciones aprendidas que hayan sido implementadas a través de diferentes planes, incluso la misma Política Nacional de Salud, ¿verdad? Un documento que se encuentra bajo reserva. No vemos señales de eso. Junto con ello, también es bien importante el tema de la transparencia con los datos epidemiológicos de la actual pandemia. Y vemos también una cuestionable transparencia del manejo de estos datos. ¿Qué cosas en concreto, licenciada, considera usted que no se han puesto en marcha, sobre todo porque estamos ya enfrentando una cuarta ola de COVID? Ha habido una carencia de abordaje a la pandemia de un enfoque de promoción de la salud, por ejemplo. Ha habido una ausencia de un plan de educación para la salud. Y esto ha llevado a que vemos personas con su dosis completa de la vacuna por COVID-19, incluso una tercera dosis, y son quienes también se están enfrentando en este momento al padecimiento de la enfermedad. Ha habido una completa ausencia de planes de educación para la salud, lo que en su momento empezó a llevar al hecho de que se bajara la guardia de parte de la población en general, y esto acompañado de la falta de un abordaje también de parte de las alcaldías para evitar aglomeraciones o para tomar medidas pertinentes en el marco de las fiestas de fin de año que acabamos de pasar. Hubo una completa ausencia de las instituciones y una completa ausencia de intervenciones específicas que permitieran que en el marco de esas fiestas de fin de año pudiéramos haber tenido medidas para prevenir la cuarta ola a la que nos estamos enfrentando en este momento. Entonces, no ha habido una indicación también de cómo debe ser el abordaje desde el primer nivel de atención, porque a veces también se tiende a centrar la mirada ya en el tercer nivel de atención, que implica el tema de las hospitalizaciones, o que hemos visto, ¿verdad?, que se le ha dado una gran difusión al tema de numéricamente cuánto se ha avanzado en vacunación. Sin embargo, esto no ha ido acompañado de estrategias en ninguno de los otros niveles. ¿Qué ha significado eso? Ha significado que por momentos como en el que nos encontramos ahorita también se da la suspensión de atención a otros programas de salud y entonces estamos desatendiendo otras necesidades que si no se les da en este momento la intervención adecuada, también en el futuro estaremos viendo las respectivas complicaciones de esos otros elementos que también deben ser atendidos del perfil epidemiológico de salud. Entonces, se está viendo también cómo son medidas de respuesta sin ningún tipo de planificación y que someten al personal también a un nivel de agotamiento bastante fuerte y a quienes están en los espacios de gerencia también un nivel de desgaste fuerte, porque nuevamente no hay una planificación adecuada y entonces se va respondiendo de forma se ve casi improvisada, ¿no? Se ve que hay un gran descuido en esa parte. ¿Qué programas de salud se han descuidado en este momento, licenciada? Por ejemplo, los programas que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Los diferentes programas de atención por grupo de edad, por ejemplo, al tema de adolescentes y en general los programas de salud que lleva adelante el Ministerio de Salud de momento están en pausa porque el énfasis principal va hacia IRAS y COVID-19. ¿Qué tipo de trabajo contingencial se está implementando para que el 45%, 50% del recurso de salud que está todavía pues ejerciendo sus labores no se vea sobrepasado con la demanda de pacientes, licenciada? Porque sin duda esto trastoca todo el trabajo
digamos, que normalmente puede estar atendiendo un hospital o una clínica de la periferia? Sí, esta es una excelente pregunta, porque sumado al tema de la sobrecarga laboral, sumado al tema de los aspectos de infraestructura, no existe en este momento un refuerzo de personal en ninguno de los niveles de atención. No existe ningún refuerzo de personal, ni tampoco se ven luces de cómo se va a apoyar este personal que está en primera línea en este momento, atendiendo a toda esta cantidad de población. Hablemos del decreto 723, que fue aprobado hace más de 2 años por la anterior Asamblea Legislativa y que intentaba dar un reconocimiento económico a los familiares del personal de salud, de enfermería, médicos, técnicos que fallecieron en el marco de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno en el año 2020, que a 2 años casi de haberse aprobado, tengo entendido que no se ha concretado este reconocimiento económico. Hablemos un poco de, ya entrado al año 2022, realmente qué tipo de acuerdos, negociaciones o acercamientos ha habido con las autoridades del Ministerio de Salud para concretar esta ley. Quisiera también ir a un poco más, ¿verdad? Porque el decreto legislativo mandata además generar un listado único oficial de personal de salud, personal de primera línea fallecido en atención a la actual pandemia por COVID-19. Pero quisiera llevarlo un poco más allá, al tema también del reconocimiento, del justo y debido reconocimiento estatal a todos estos trabajadores de la salud, todas estas personas que en atención a esta pandemia lastimosamente ya no se encuentran entre nosotros. Este justo y debido reconocimiento a la fecha no ha sucedido. Entre algunos incluso de los petitorios que hemos llevado y que llevamos junto con los familiares dolientes, es incluso el tema de la asignación de una plaza pública con enfoque ecológico, reconociendo ese invaluable sacrificio del personal de salud. Y debemos decir que a esta fecha ese debido reconocimiento no ha sucedido. El listado oficial de momento no sabemos si existe, a la fecha no es público. Las 87 familias dolientes que estarían amparadas bajo el decreto legislativo 723 se encuentran organizadas, tratando de generar acercamiento, tratando de ser escuchadas y escuchados para que se cumpla este decreto legislativo. Lastimosamente no se ha visto voluntad y tampoco se han establecido con las y los familiares los mecanismos administrativos que tendrían que llevarse adelante para que este decreto se cumpla. Entonces vemos que de manera pública, aún en las cifras oficiales, ¿verdad? No ha habido esa revisión conjunta, no ha habido ese merecido reconocimiento. Y vemos que el panorama de aquí a los futuros meses para las familias dolientes, lastimosamente es un panorama sombrío. No vemos aún que haya una respuesta estatal para estas 87 familias dolientes que entran en este decreto legislativo, teniendo en cuenta que el merecido reconocimiento a estas familias va más allá, ¿no?, de lo que está amparado dentro del decreto, y que también hay que hacer justicia, ¿no? Con esta, a la fecha tenemos ya 229 fallecimientos de trabajadores de la salud y no vemos la respuesta estatal al nivel que debería ser para esta difícil situación a la que nos enfrentamos. Sabemos, licenciada, que la economía de El Salvador pues no anda bien. Hay mucha deuda, hay déficit en el presupuesto general de la nación. Sin embargo,
el mismo gobierno ha anunciado el destino de no sabemos cuánto dinero, por ejemplo, para construir un hospital para mascotas. Es decir, ¿cómo es posible de que estemos destinando recursos para la construcción de un hospital para mascotas y no tengamos para reconocer el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio de personas que han brindado su vida en la atención de una emergencia sanitaria mundial? Esto quisiera agregarle también la falta de transparencia del manejo de fondos, incluso dentro de la misma cartera de salud. Por poner un ejemplo, todas y todos conocimos sobre el tema de la construcción de los espacios que se dijo que iban a ser destinados para el tema de vacunación, las famosas cabinas de vacunación, mismas que fueron cuestionadas también porque por los mismos criterios que dio a conocer la OMS se contradecía la característica de estos espacios con las características que eran recomendadas por esta institución internacional de la salud para este proceso que se iba a llevar adelante. Por supuesto que esto también tuvo una ausencia, ¿no?, de un plan nacional de vacunación, ¿verdad?, descentralizado, que permitiera que la vacunación llegara a las grandes mayorías sin mayor dificultad. Entonces, incluso el manejo mismo de estos fondos no fue de manera transparente y el uso mismo de estas cabinas, pues, quedó desconectado de un plan para la implementación y se cuestiona entonces el oneroso costo que tuvieron y el uso que después de un proceso de vacunación iban a tener estos espacios. En lugar, por ejemplo, de hacer un fortalecimiento integral a todo el primer nivel de atención, que como todas y todos sabemos, enfrenta fuertes necesidades, ya para la atención en general del perfil epidemiológico con el que ya contábamos. Y a esto agregarle el tema de pandemia por COVID-19 con los recursos con los que se tenían, pues deja, la verdad, en una situación de gran desventaja, deja sin herramientas al personal de primera línea en un momento tan difícil a nivel mundial y por supuesto que ha sido también muy difícil a nivel nacional. Ya para ir cerrando este espacio, licenciada, desde el movimiento Salvador Allende, ¿qué tipo de iniciativas se implementarán en este año a fin de que el gobierno cumpla con el decreto 723? Nosotros continuaremos apoyando decididamente a los familiares, las y los familiares dolientes del personal de salud que en el marco de la atención a la pandemia por COVID-19 dieron su máximo sacrificio. Como también muchos de ellos dicen, nuestros mártires de la salud. Como movimiento continuaremos firmemente, ¿verdad?, este acompañamiento y esta incidencia, manteniéndonos también observadores de cómo se va administrando algo tan importante y tan fundamental como lo es quien debe garantizar el derecho humano a la salud de la población salvadoreña. Nos mantendremos firmes. Lastimosamente, a la fecha no vemos luces de que este justo reconocimiento pueda avanzar, por lo que nos mantendremos firmes en esta lucha. Gracias, licenciada Alas, por sus aportes y usted que nos acompaña a través de Espacio, gracias por su fiel sintonía. Y en Miradas continuamos con más. El 65%, óigase bien, el 65% de los pacientes que logran llegar a una consulta lo hace con un cáncer avanzado. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, existe un promedio de 200 tipos de cáncer, pero en nuestro país, los cánceres más frecuentes en hombres son pulmón 19.6%, próstata 12.1%, colorectal 9.3%,
hígado 6%, estómago 5.4%. En el caso de las mujeres, los cánceres más frecuentes son pulmón con un 17.4%, mama 15.1%, colorectal 9.5%, cérvico-uterino 5.2%. Hay algunos tipos de cánceres que son más agresivos que otros. Si no se les da la atención rápida y temprana, pueden ser fatales. Estos son el cáncer de cerebro, de hígado, tráquea y pulmones, la leucemia, el de páncreas y el de estómago. Pero también hay algunos tipos de cáncer que son prevenibles, como el cérvico-uterino, de mama y el de próstata. El 72% de la población con cáncer realiza su tratamiento en el sistema público de salud. A nivel público, los hospitales que dan tratamiento al cáncer son el Hospital Rosales, Hospital de la Mujer ex Maternidad, Hospital de Niños Benjamín Blum y el Centro de Radioterapia. Para el tratamiento del cáncer, el Ministerio de Salud cuenta con 2 aceleradores lineales, una braquiterapia, y para la detención temprana del cáncer de mama cuenta con 15 mamógrafos. Los tratamientos que deben seguir los pacientes diagnosticados con cáncer son extremadamente caros, pues requieren mucha especialización en la formación del recurso humano y del equipo a utilizar. En la mayoría de los casos, el tratamiento tiene que ver con cirugías, quimioterapias, braquiterapias y radioterapias. Este equipo de braquiterapia, por ejemplo, cuesta arriba del $1.000.000. Este aplica el tratamiento dentro del cuerpo. El Hospital La Divina Providencia se constituye en el único hospital que atiende a pacientes con cáncer en estado avanzado, aplicando tratamiento para el dolor, pero también acompañando a los pacientes en las diferentes áreas de su vida con el apoyo del entorno familiar. Tiene capacidad para atender 62 personas. Estas pueden ser referidas del Seguro Social, Rosales o que no tengan cómo ser atendidos en sus casas. El cáncer es una enfermedad que no respeta edad, sexo, raza, credo ni condición socioeconómica. Puede aparecer en el cuerpo de la persona en el momento menos esperado. La detención y atención oportuna son indispensables. El riesgo de padecer cáncer se puede reducir con una alimentación sana, el ejercicio, adecuado manejo del estrés, controles médicos rutinarios permanentes, acudir al médico ante cualquier señal o síntoma anormal que sintamos en nuestro cuerpo. Los manglares son ecosistemas que ofrecen importantes servicios ambientales. Sirven como barreras protectoras contra tsunamis e inundaciones. Estos ecosistemas se desarrollan a lo largo de toda la línea costera de El Salvador. La mayor cobertura de bosque salado está en la bahía de Jiquilisco en el departamento de Usulután, estero de Jaltepeque entre los departamentos de La Paz y San Vicente, y Barra de Santiago en Aguachapán. Los manglares son refugio de reproducción, lugar de alimentación de especies de gran valor comercial que luego son el sustento de los medios de vida de muchas comunidades costeras. Los manglares están formados por algunos de los árboles que más oxígeno producen y más agua filtran en todo el planeta. Este importante ecosistema está siendo afectado por la tala del bosque salado y la agricultura convencional. En el área de conservación El Imposible Barra de Santiago, sus habitantes realizan actividades productivas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto impacta sobre el ecosistema costero marino de la zona. Es por ello que ahora existen importantes proyectos de restauración del manglar y conservación de su biodiversidad. Estos pobladores han comprendido el importante papel de estos ecosistemas y mientras unos destruyen, otros siembran el manglar.
Bahía de Jiquilisco, uno de los 7 sitios Ramsar en El Salvador declarado por la UNESCO. La expansión del cultivo de la caña de azúcar pone en riesgo la vivencia de los manglares. En el occidente de El Salvador se ubica la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad, lugar donde se juntan las fronteras de 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. Por ubicarse en una zona de integración regional y por su riqueza en recursos naturales, diversidad biológica y riqueza hídrica, esta reserva es única en Iberoamérica. La UNESCO, el 29 de junio de 2011, la declara como Patrimonio de la Humanidad y se le denomina la Joya de las Américas. Esta reserva tiene una extensión aproximada de 149.000 hectáreas. El Salvador tiene la mayor parte, 108.000 hectáreas distribuidas en 8 municipios de la zona norte-occidental del país. En el departamento de Chalatenango están los municipios de La Palma, San Ignacio, Citalá, mientras que en el departamento de Santa Ana los municipios de Santa Rosa Huachipilín, Mazaguat, Texistepeque, San Antonio Pajonal y Metapán. Los ecosistemas predominantes son el bosque nuboso, bosque seco subtropical estacionario, bosque de pino roble y el humedal complejo lagunar Guija. Este último es refugio para 47 especies de flora y fauna amenazadas a nivel mundial. En Miradas damos paso a la sección musical. ¿Quién quiere gritar lo que siente? ¿Quién quiere gritar lo que siente? Sí, es tiempo de gritarlo. Decir, Franco. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón abajo y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El
grita lo que siente. Los hombres trabajadores, los baches y extorsiones, el partido y sus colores, muerte de cobradores, motoristas y pasajeros y otro grupo de ladrones siguen siendo los primeros. Programas enlatados, los reales y sendados, correos organizados por un espacio quitado, cachiporras, diputados eternos e independientes, se rompen todos lados y el llanto de nuestra gente. De mercancía con droga que nos ocupa de puente, piratería dueña del arte de este indigente. La violencia mata, necesitamos repuesto. El músico nacional representa a todos los puestos. La semilla mejorada, no se ocupe de carnada. Y por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Por hambre una familia no termina envenenada. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Los cañales, cafetales, fiestas de nuestro pueblo, lo lento que fue hace tiempo el abuelo que cuenta cuentos. El ser muy feliz y sentirnos un poco grandes, como cuando fue Carlos el famoso Hernández. Septiembre por tu orgullo sol blanco y el azul, contra medalla de Jiménez es nuestro Robin Hood. Las mujeres y niños, el amor de las parejas, el campesino, el empresario y mi choques de Texas. A veces no me dejan ver la belleza en mis costumbres, los volcanes, la comida, los paisajes, sus cumbres. Unidos y trabajamos, damos lo que tenemos, y aunque seamos pequeños conseguimos nuestro sueño. La música nacional me hace monumental, y aunque tenga que llorar yo siempre busco progresar. Por eso somos latinos, este lugar hermoso nos enseña el camino. Y es mi tierra. Vivir en este espacio es cosa de valiente. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Vivir en este espacio Salvador es cosa de valiente. Salvador. El corazón va más despacio y grita lo que siente. Sí, mira cómo van las cosas aquí en mi tierra. Se firmó la paz, pero continúa la guerra. Salir a estudiar y trabajar, ese es el reto. La familia que coma los 3 tiempos completos. Que tu idea sea también tomada en cuenta. Que la solución ya no es cobrar la renta, sino que tengamos oportunidad igual para salir adelante de este sistema animal. Que suban el salario, repartan el capital. La tierra necesita de un nuevo hospital. Qué mal si no ven cómo van las noticias. Oímos sin llorar por culpa de la avaricia. Mi tierra se merece un mejor futuro. La niñez aquí nos crece viéndolo muy rudo. Apuro a todo el que tiene el poder de pararlo. Este país hermoso tenemos que levantarlo. Vivir en este espacio es cosa de valientes. El corazón va más despacio ¡Es Salvador! y grita lo que siente. Mi pueblo salvadoreño, ¿dónde está? ¡Salvador! 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 ¡Arriba! 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 El Salvador solo hay uno. El festival verdad lo dice. Pon atención, débil estar está aquí. Y esta gente que lo bendice. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Aquí hay jóvenes, hay personas mayores, así como yo, que hoy en día nos cuesta conseguir un trabajo por la edad. Ya tengo casi año y medio de ser profesional y aún así ni siquiera he recibido una llamada para una entrevista de trabajo de mi área.